Todo transcurría como las últimas semanas. Caperucita, triste, miraba a través de la ventana. Extrañaba a sus amigos, quienes cada día, tras la salida del sol, la visitaban y con entusiasmo se marchaban hacia su lugar favorito. Pero, hacía algunas semanas que el bosque había cambiado de manera drástica y misteriosa. Su colorido había tomado tonalidades grises, la vegetación había comenzado a secarse y una extraña y sombría niebla cubría sus alrededores. Pero lo peor, era que nadie en toda Alhambra sabía el porqué. Es una plaga lo que está matando al bosque, decían los granjeros, preocupados de que alcanzaran sus prósperos cultivos. Luego, comenzó a escucharse un nuevo y preocupante rumor. Se decía que una criatura maldita había llegado desde tierras lejanas. Nadie la había visto, pero algunos pastores afirmaban haber presenciado huellas y marcas extrañas en el tronco de los árboles y la superficie de las rocas, como de garras afiladas. Es un ogro horrible, decían algunos con el temor reflejado en sus ojos. Habían conocido la existencia de ese tipo de seres gracias a los libros. No es un ogro, es un minotauro maldito de otras tierras, decían otros con tanta seguridad que parecían haberse cruzado con él. Y así, especulaban constantemente sin conocer la verdadera naturaleza del problema. Además de que ya nadie era capaz de adentrarse en el bosque y comenzaron a llamarle, el bosque prohibido. Un día, como todos los días de las últimas semanas, su mamá la vio mirar hacia la ventana. Los ojos de la niña mostraban una profunda tristeza, como quien anhela algo que es muy importante para su vida. En realidad, lo que más deseaba era que sus amigos le visitaran, y así, poder pasar tiempo con ellos y reír todo el día, o que le contaran qué habían estado haciendo durante todo el tiempo que habían estado sin verse. Pero su deseo no se cumplía y ya estaba a punto de perder la esperanza de volver a verles. Nora ya estaba cansada de que no sonriera y ver cómo su tristeza aumentaba cada día. Así que, para evitar que continuara lamentándose, decidió hacer algo diferente. Me gustaría hacerle una sopa a tu abuela, pero necesito algunos ingredientes, dijo con una sonrisa en los labios. ¿Por qué no vas al pueblo y me los traes? Añadió. Enseguida, la tristeza de Caperucita desapareció. Para ir al pueblo no era necesario adentrarse en el bosque, pero era la oportunidad de salir y ver si se encontraba con sus amigos. No te adentres en el bosque prohibido. Toma el sendero de los pastores, pues es el camino seguro, aconsejó la buena madre. Caperucita sintió, y con un entusiasmo contagioso, corrió a prepararse para el viaje. Su accionar hizo que su mamá dejara escapar una sonrisa tierna y liberadora. Ver que volvía a ser la niña alegre y entusiasta de siempre la había llenado de felicidad. Un rato después, le dio la lista de los ingredientes, y con una cesta en la mano, Caperucita tomó el camino indicado. El sendero de los pastores era un camino largo y de tierra que rodeaba al bosque. A cada lado, se alzaba la hierba alta, verdosa, y constantemente sacudida por el viento. Fueron los pastores y campesinos quienes lo crearon luego de lo sucedido en el bosque. Además de que el pueblo había dejado de recibir las visitas de los comerciantes de otros lugares, y los encargados de llevar las ovejas y cabras a pastar a las colinas no podían cruzar el camino de losas grises que atravesaba a Alhambra. Temían encontrarse con aquello que le causaba tanto mal al entorno. Ahora, con el nuevo camino, la vida empezaba a ser como antes. Los comerciantes visitaban el pueblo cada día, y los pastores llevaban sus ovejas y cabras a las colinas. La niña, con la esperanza de ver a sus amigos, buscaba con la mirada entre la vegetación, pero solo la veía danzar de un lado al otro. Un rato después, se cruzó con varios campesinos, Amelio el pastor y sus ovejas. Buen día, Caperucita, la saludó Amelio con alegría. Hola, Amelio, respondió la niña sin dejar de buscar a sus amigos en los alrededores. Buen día, Caperucita, saludó Betty la oveja con gran entusiasmo, y la niña, de manera educada, le respondió el saludo. Una hora más tarde, arribó al pueblo. La gente, con sus rostros sonrientes, iban de un lado al otro mientras realizaban sus labores diarias. Decepcionada por no haber visto a sus amigos, la niña tomó la lista de la compra y se dirigió al mercado. Allí,
había incontables puestos de venta a ambos lados del camino. Frutas, telas, granos y objetos de todo tipo. El ambiente era alegre y el aire estaba cubierto por el melodioso pregonar de los vendedores. A un costado se encontraba el vendedor de libros. Enseguida, tomó un libro y la llamó, y con un brillo especial en su mirada y el entusiasmo de un niño pequeño, le habló de las increíbles canciones y poemas que contenían sus pergaminos, y las historias guardadas en sus libros sobre la magia de poderosos hechiceros, lugares fantásticos, objetos misteriosos y criaturas encantadas y malditas. Escritos todos por exploradores de las tierras lejanas. Es bueno conocer sobre estos temas, sobre todo por lo que está ocurriendo en el bosque. La niña mantuvo un silencio sospechoso que llamó la atención del vendedor. ¿No lo crees? Preguntó con la duda reflejada en sus ojos. Gracias, pero no creo en la magia, los hechiceros o los lugares de fantasía. Mucho menos en la existencia de criaturas encantadas y malditas. Respondió con seguridad, y tras despedirse, continuó su camino, dejando al noble vendedor sin saber qué hacer, y mucho menos qué decir. Un corto tiempo después, había comprado todos los ingredientes y se disponía a regresar a casa cuando, a un lado del camino, vio a Amelio, sentado sobre una caja de madera y preocupado. Tanto, que sus ojos parecían estar a punto de estallar en llanto. La niña, conmovida, se le acercó. ¿Qué sucede, buen pastor? Ha pasado algo terrible. Mi mejor oveja se ha perdido. Respondió con tristeza. Le contó que un rato después de haberla saludado en el camino, se percató de que Betty se había desviado del sendero y había entrado en el bosque. Él, sabiendo que podía estar en peligro, había corrido a buscarla, pero no la encontró. En su lugar, vio unas huellas extrañas, como de un animal grande y desconocido. Sintió miedo al verlas, y se alejó. Estaba arrepentido por haber sentido temor y haber dejado a su oveja sola en el bosque. No imaginas cuánto lo siento. Debí haberla buscado más tiempo, y ahora, creo que la he perdido para siempre. Caperucita le miraba con tristeza. Creía que al igual que el resto de pueblerinos, estaba asustado por una criatura que no existía. Imaginaba que las huellas que había visto simplemente eran las propias irregularidades del suelo. Así que intentó animarle. Pero no tienes por qué preocuparte. Betty conoce muy bien los alrededores, y quizá regresa dentro de un rato. El pastor mostró una sonrisa. Puede ser, a ella le encanta recorrer el bosque. Además, la conozco muy bien, es muy astuta y no se dejará atrapar con facilidad. Dijo totalmente reconfortado. La esperaré en la entrada del pueblo. Caperucita, gracias por darme ánimos. Un rato después, Caperucita recorría el sendero cuando, a lo lejos, vio que Babi, uno de sus amigos, se alejaba del bosque. Enseguida, le llamó. El conejito detuvo su carrera, y con una expresión que mostraba un miedo profundo, se dio la vuelta. La niña, alegre, corrió hasta él. Hola, Babi. No imaginas cuánto me alegro de verte. Dijo con entusiasmo. Lo siento, no puedo perder tiempo. Está más cerca de lo que podemos imaginar. Amigo, no te entiendo. ¿Quién está cerca? Preguntó Caperucita con duda. El lobo maldito. Respondió asustado. Es muy astuto, peligroso y está hambriento. Por eso, todos los animales se han escondido. Añadió el conejito. Para no encontrarse con él, Babi había decidido marcharse de Alhambra y le aconsejó a su amiga mantenerse lejos del bosque. Luego, se despidió y se alejó a la carrera entre la hierba. La niña, con tristeza, le vio marcharse mientras la respuesta de su amigo rondaba su mente. ¿Un lobo maldito? Pensó. El argumento de Babi le había hecho cambiar de idea sobre las maldiciones, la magia y los hechizos. Pero lo que más le preocupaba, eran sus amigos. Temía que el malvado animal se los hubiera comido. Continuó el camino a casa con el recuerdo de su encuentro con Babi y sus palabras de alerta. Aunque le resultaba doloroso, pensó en encontrar a Rita, Bambi, Foxy y Mappy y avisarles de que debían abandonar el bosque. Estaba tan concentrada en sus pensamientos que el viaje a casa le tomó menos tiempo que el anterior. En cuanto arribó, le entregó la cesta con la compra a su mamá. Qué bueno que los encontraste todos. Dijo mientras revisaba los ingredientes.
Haré la sopa inmediatamente para llevársela a tu abuela. Al instante, una idea arribó a la mente de la niña y no dudó en ponerla en práctica. Si lo deseas, yo se la puedo llevar. Iré por el sendero de los pastores y no habrá ningún problema. Dijo con voz alegre. Pensaba en la posibilidad de buscar a sus amigos en el bosque. La mamá analizó su petición por unos segundos. Luego, aceptó. La niña mostró una sonrisa, y para que la demora fuera menor, la ayudó a hacer la sopa. En cuanto estuvo lista, Caperucita sintió el olor. Era tan delicioso que tuvo un deseo enorme de sentarse a la mesa y comer, pero no había tiempo que perder. Así que tomó el sendero de los pastores una vez más. En ese momento estaba siendo transitado por comerciantes de la ciudad más cercana e iban rumbo al pueblo. En cuanto vio que estaban lejos, la niña se adentró en el bosque. Una vez que miró a los alrededores, se mostró asombrada, pues los comentarios que había escuchado sobre la vegetación no se comparaban con lo que veían sus ojos. No se parecía al sitio en el que solía jugar, pues había perdido su luz, su colorido y sentía como si una sombra tenebrosa hubiera caído sobre él mismo y le hubiera arrancado todo su encanto. Con pesar, recorrió gran parte del bosque sin poder encontrarse con ninguno de sus habitantes. Mientras caminaba, se mantenía mirando a los alrededores, temerosa de que el lobo maldito apareciera de repente de alguno de los matorrales. Recorría el camino de losas grises cuando, un extraño objeto en el suelo llamó su atención. Era como una roca con un resplandor misterioso que contrastaba con la oscuridad del entorno y el color de las losas. Con expresión de duda, lo agarró e intentó descifrar sus formas. Al instante, el color de los alrededores se transformó y Caperucita se vio en un bosque colorido, hermoso, encantador. Era el Alhambra que guardaba en sus recuerdos. Junto a ella, no solo estaban sus amigos, sino que también había ciervos, aves, jabalíes, lobos, monos, serpientes, tigres. Todos, la miraban, sonreían y la llenaban de felicidad. De manera sorpresiva, la niña tropezó y cayó al suelo, y sin querer, soltó la roca. Con asombro, miró a los alrededores y se percató de que el entorno había vuelto a cambiar, y una vez más, se encontraba en el bosque gris y sombrío que había estado recorriendo. Lo ocurrido le causó temor, y la magia, las maldiciones y la fantasía, comenzaban a formar parte de su realidad. Con arrepentimiento, pensó en cuán equivocada había estado todo ese tiempo. Minutos después, con la extraña vivencia repitiéndose una y otra vez en su mente, y el temor de encontrarse con el lobo maldito, continuó desplazándose por el camino de losas grises. Abatida, salió del bosque. El tema de la ausencia de sus amigos comenzaba a desesperarla. Minutos después, arribó a la casa de su abuela. Caperucita mostró una expresión de desconcierto, pues la última vez que la había visitado, las flores de su jardín eran amarillas y la hierba era verde y brillante. Sin notar que una de las ventanas estaba abierta, se acercó a la puerta, y tocó. Nadie respondió y la niña volvió a tocar. Abuela, te he traído una sopa. Ábreme, por favor. Un corto silencio continuó a sus palabras, luego, el picaporte se movió con una suavidad extraña y fue continuado por el sonido de unos pasos acelerados que venían del interior de la casa. Entra, mi niña. Estoy en la cama y no me siento bien. Empujó la puerta, entró y vio que todo estaba oscuro, algo que nunca sucedía, pues la abuela, en cuanto salía el sol, abría las puertas y las ventanas para que la luz natural y cálida se adentrara. La niña buscó con la mirada y pudo ver la pequeña chimenea y el librero. Al otro lado, entre la oscuridad, vio una silueta. Saludó a su abuela mientras colocaba la cesta sobre la mesa. Abuela, tienes la voz ronca. ¿Estás acatarrada? Preguntó. Así es, mi niña. Caperucita miró a su abuela con expresión de duda. La dilatada penumbra no le permitía ver con claridad, y con lentitud, se le fue acercando. Abuela, tus orejas. ¿Por qué se ven tan grandes? Mi niña, porque así puedo escucharte mejor. Respondió. Abuela, tus ojos. ¿Por qué lucen tan enrojecidos y brillantes? Mi tesoro,
Porque así puedo verte mejor. Respondió nuevamente. ¿Y tu nariz? ¿Por qué está tan grande? Porque así puedo olerte mejor, mi pequeña. Pero abuela, no comprendo. ¿Por qué tus dientes y tu boca están tan grandes? Porque son para comerte mejor. Dijo el lobo maldito con un apetito voraz y furia desmedida mientras se mostraba, parado sobre sus dos patas traseras. Era un ser aterrador, de pelaje brillante y negro. De su cuello, colgaba una cadena con un amuleto aplanado y matices rojizos. En su superficie, había extraños grabados, como de escrituras antiguas, y dicho objeto, parecía estar incompleto. La feroz criatura lanzó un rugido amenazante y temerario. La niña, por primera vez, conoció lo que era el miedo, y en un intento por salvarse, gritó con todas sus fuerzas y corrió. La mesa quedó entre ella y su cazador y el lobo tropezó, cayó al suelo y se golpeó con fuerza. Rápidamente, se puso de pie mientras soltaba gruñidos que mostraban que además de hambriento, estaba enojado. En ese instante, Amelio entró a la casa. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Preguntó mientras alzaba su vara de manera amenazante. Así que los rumores sobre la criatura maldita eran ciertos. La abuela también arribó a la carrera y entró. Traía un hacha en una mano y varios trozos de madera recién cortadas y atadas con una cuerda en la otra. Maldito lobo. ¿Has intentado devorar a mi nieta? Su enojo le hizo maldecirle y amenazarle con todas sus fuerzas. El lobo, viendo que iban armados, dio un salto, atravesó la ventana abierta y huyó hacia el bosque. La abuela calmó a Caperucita, quien todavía sentía el temor del encuentro con el ser maldito. Por otro lado, Amelio se alegró de haber seguido su instinto. Había notado que las flores y la hierba del jardín tenían el mismo color de la vegetación del bosque. Mirar el jardín de la abuela cada mañana, y admirar sus colores vibrantes, le producía alegría. Pero al ver que de repente se encontraban secas, sintió que algo no estaba bien. ¡Qué criatura tan horrible!, pensó en voz alta. ¿Notaron el amuleto que colgaba de su cuello? Sentía que lo había visto antes, pero no recordaba dónde. Es como la extraña roca que encontré en el bosque, dijo Caperucita. Pero no lo puedo creer. ¿Estuviste en el bosque? Preguntó la abuela con enojo. Caperucita, arrepentida, agachó la mirada. Lo siento, abuela. Solo buscaba a mis amigos. La abuela no tuvo otro remedio que mostrarse comprensiva, pues sabía cuán importante eran para su nieta. Así que liberó el enojo con una tierna sonrisa. En ese momento, recordó algo y no dudó en manifestarlo. Ya lo tengo. Ya sé dónde vi ese amuleto. Se dirigió al librero. Había cientos de libros, desde ejemplares pequeños de bolsillo y cuadernos escritos a mano, hasta grandes y antiguos, con relieves en la portada, la contraportada y el lomo. La anciana revisó varios ejemplares hasta que tomó el que parecía ser el indicado. Amelio y Caperucita cruzaron miradas de dudas. La abuela colocó el libro sobre la mesa para que los demás lo vieran. El documento mostraba un dibujo del amuleto que usaba el lobo maldito, pero en la imagen estaba completo. Rápidamente, Caperucita señaló la parte que había visto en el bosque. Es el amuleto de Sagen. Uno de los amuletos místicos del destino. Caperucita y Amelio se mostraron impresionados, y a la vez, asustados. La abuela leyó con detenimiento las escrituras del valioso libro. Informaba que había sido creado por Ilidrien, una elfa que habitaba una tierra lejana. Dicho amuleto tenía un poder único y voluntad propia, y solo los guerreros más poderosos eran capaces de dominar su poder y usarlo a su antojo. La abuela continuó mirando la información y leyó algo que le hizo mostrarse preocupada. Abuela, ¿qué sucede? Preguntó Caperucita. El amuleto hace realidad los deseos de su portador, pero aquel que lo use y no lo domine, será dominado y maldecido por él, y todo lo que le rodee, caerá bajo su maldición. Informó. Amelio se mostró abatido, pensativo. Comprendió que había sido esa la razón por la que el bosque había adoptado una apariencia tan tenebrosa. ¿Cómo llegó a Alhambra?, preguntó. La abuela buscó entre las escrituras antiguas, y segundos después, respondió. Lo siento. No dice nada al respecto, pero hay algo más importante.
Debemos quitarle el amuleto al lobo maldito y ocultar las dos mitades donde no se ha encontrado. Mientras no sea usado, no habrá maldición. Amelio recordó el temor que le hizo abandonar a Betty y se prometió a sí mismo que no lo sentiría de nuevo. Con seguridad, confesó que había una manera de capturar al feroz animal. Después de que conversara con Caperucita en el pueblo, esperó a Betty, pero no volvió y fue a ver a su amigo el veterinario. Necesitaba que le recetara algo para sus ovejas, pues desde que el bosque había cambiado, no dormían bien. El veterinario le dio un somnífero capaz de hacer dormir a cualquier animal. Pero para atraparlo, antes debemos atraerlo hacia nosotros, añadió Amelio. Caperucita miró la cesta que había traído, y al instante, mostró una pícara sonrisa. Tengo una gran idea y estoy convencida de que funcionará. La abuela y Amelio cruzaron miradas de duda, incapaces de adivinar lo que pensaba. Muy bien, pequeña, dijo la abuela con una sonrisa. Amigos, ¿ya lo notaron? Dijo Amelio señalando los alrededores y todos se percataron de que la oscuridad se había marchado. No cabe ninguna duda. Definitivamente debemos desaparecer ese objeto. Minutos después, los tres tomaron el camino de losas grises. La abuela llevaba su hacha, el pastor su vara, y Caperucita su cesta. En todo momento, se mantuvieron atentos para no ser sorprendidos por el lobo maldito. Tras caminar un largo rato, arribaron al sitio en el que Caperucita había visto la otra mitad del amuleto. Amelio, con precaución, se acercó, abrió una bolsa y agarró el misterioso objeto. Al instante y sin notar que el amuleto colgaba de su cuello, se vio cerca de las colinas y rodeado por Betty y sus demás ovejas, pero no solo las pocas que tenía, sino que habían decenas, cientos, miles, y todas, le miraban con una sonrisa. Amelio se sintió como nunca, feliz y a gusto. Su rebaño había crecido tanto como lo había deseado desde que comenzó a criar su primera pareja de ovejas, y nunca había podido lograrlo. La abuela, preocupada, le llamó, y sin querer, el pastor dejó caer el amuleto. Nuevamente se vio en el bosque prohibido y no pudo evitar el desconcierto. Recuerda que solo es una ilusión, alertó la abuela. No te preocupes. Estoy bien. Me alegra saberlo. Ahora, debemos atraer al lobo, dijo la abuela mientras veía a Amelio agarrar el amuleto con la bolsa, evitando hacer contacto con el objeto y luego lo dejaba en su interior. Caperucita extrajo de la cesta el recipiente con la sopa y lo colocó sobre una roca. El aroma de la comida se esparció por los alrededores y fue percibido por los tres. Era un olor tan delicioso que parecía capaz de abrirle el apetito hasta las plantas. Amelio sacó de su bolsillo el pequeño frasco con el sedante. Con decisión, vertió todo el contenido en la sopa y se ocultaron tras los arbustos secos. El olor del alimento estuvo rondando el lugar todo el tiempo y estar cerca de él parecía un castigo, pues debían contener sus deseos de probarlo. A pesar de eso, consiguieron mantenerse enfocados en su misión. Constantemente miraban a los alrededores, expectantes y esperando a un lobo maldito que brillaba por su ausencia. Justo cuando ya habían perdido la esperanza, sintieron que algo se acercaba al lugar. Así que se mantuvieron ocultos y sin hacer el menor ruido. ¿Qué es ese olor tan delicioso?, preguntó el lobo, quien llevaba varios días sin comer y tenía un gran apetito. Fue en ese momento que vio el recipiente sobre la roca, y sin dudarlo, corrió hasta él. Comió, y sin siquiera respirar, introdujo su hocico en el recipiente, una y otra vez. Estaba tan deliciosa que se relamía los bigotes con placer. Caperucita, Amelio y la abuela, continuaban vigilándole de cerca, ansiosos de que el sedante hiciera efecto. Sin querer, el pastor apoyó el pie sobre una rama seca y el crujido llegó a los oídos del lobo. Al instante, el animal les vio y lanzó un rugido aterrador. Con rapidez, movió sus patas entre la vegetación seca y corrió velozmente hacia Amelio. La abuela, asustada, se puso en guardia, hacha afilada en alto. Amelio, a pesar de que continuaba sintiendo temor, alzó su vara. Por otro lado, Caperucita se vio invadida por el miedo, pues la fiereza del animal era intimidante.
La malvada criatura corría con rapidez, pero estando a pocos metros de sus presas, cayó dormido. El sedante, por fin había hecho efecto, y los tres pudieron soltar la tensión en un largo suspiro. La abuela tuvo la intención de quitarle el amuleto, pero, rápidamente, Amelio la detuvo. Espera. Será mejor que no lo toques. La alertó, y de la misma manera que había agarrado la otra mitad, se agachó y agarró la que tenía el lobo. Al instante, la feroz criatura cambió de forma y color, y aquel aspecto que antes causaba temor, desapareció. Ahora, era un lobo común y corriente. Seguidamente, la niebla densa que cubría el bosque se disipó con tanta rapidez que les dejó impresionados. Las hojas de los árboles y la hierba adoptaron colores brillantes y encantadores, y el viento fresco comenzó a soplar con suavidad. El bosque Alhambra volvía a ser el de antes. Los tres miraron los alrededores con una sonrisa en el rostro y una felicidad que hacía mucho tiempo no experimentaban. El pastor, de manera sorpresiva, se mostró preocupado. ¿Qué sucede, Amelio? Preguntó Caperucita. Betty no regresó y temo que le haya pasado lo peor. Lo siento. La niña sabía cuán importante eran sus ovejas para él. El amuleto. ¿Dónde lo escondemos? Preguntó la abuela para evitar que continuara pensando en lo que le afligía. Amelio se mostró pensativo durante unos segundos. Lo llevaré a la zona más profunda del lago. Allí, nadie lo encontrará. Se mostraba seguro. Entonces, ahora que todo terminó, regresaré a mi casa, a mi jardín y mis libros. Dijo la abuela. Y yo volveré a casa y esperaré a que mis amigos regresen. Caperucita se mostraba entusiasmada. Como no les había visto en el bosque, imaginaba que se habían marchado y tenía la ilusión de que ahora, que todo volvía a ser como antes, regresarían. Durante el camino de vuelta, disfrutó de la bella vista de la Alhambra, pues todo era tal y como lo recordaba. Podía respirar el aroma dulce de la hierba mezclado con el de las flores, y ver cómo los rayos del sol se adentraban en el bosque y acariciaban la vegetación con suavidad. La niña arribó a su casa minutos antes de que cayera la tarde. En cuanto le contó a su mamá lo ocurrido, se enojó. Por suerte, no la castigó, pero le aconsejó que no volviera a hacer locuras, pues esa vez, tuvo la suerte de que Amelio y su abuela aparecieran en el momento justo. La pequeña pasó toda la tarde esperando a que sus amigos regresaran, pero no lo hicieron. En la noche, se fue a dormir con la esperanza perdida, creyendo que la habían olvidado e imaginando cómo sería la vida sin ellos. Dichos pensamientos no la dejaron alcanzar el sueño con rapidez. Al día siguiente, el sol salió y bañó con su luz toda la tierra Alhambra. Caperucita dormía profundamente cuando un extraño ruido comenzó a escucharse en su cuarto. Provenía del exterior y sonó hasta que consiguió despertarla. Somnolienta, buscó en los alrededores con la mirada. Lo que vio, la llenó de alegría, y sin esperar un segundo, se cambió de ropa y salió corriendo del dormitorio. Su mamá horneaba un pastel cuando la vio pasar por su lado a todo lo que daban sus pequeños pies. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué corres? Preguntó alarmada. Caperucita no respondió y continuó la carrera. En cuanto llegó al exterior, vio a sus queridos amigos y rápidamente les dio un fuerte abrazo. Nora dejó escapar una sonrisa de alegría, pues sabía que su hija volvía a ser feliz. Tengo una buena noticia. Informó. Amelio estuvo aquí bien temprano. Quería que supieras que Betty había regresado. Luego de adentrarse en el bosque, había sentido la cercanía del lobo maldito y se mantuvo oculta durante un largo rato. En cuanto vio que la vegetación había recuperado su colorido, supo que todo había vuelto a la normalidad y volvió con sus compañeras. Tras el regreso de sus amigos, Caperucita se dirigió al bosque, y allí, pasó el resto del día, disfrutando de su compañía y ajena a lo que sucedía no muy lejos de allí. En el hermoso lago, sus aguas cristalinas se mostraban apacibles. Amelio detuvo el bote en el centro. Estaba convencido de que una vez que estuviera en lo más profundo, el amuleto maldito quedaría en el olvido.
Se disponía a tirarlo cuando la ilusión mostrada por el poderoso objeto regresó a su mente. Recordó que tan bien se sintió al tener un rebaño tan grande. Pensó en que nunca antes había experimentado algo similar. Abrió la bolsa y miró hacia el interior. Une mis dos mitades. Úsame y prometo cumplir todos tus deseos. La voz del amuleto resonó en su mente, y al instante, Amelio se llenó de felicidad. Colocó la bolsa en el bote, tomó los remos y se dirigió a la orilla. Había tomado la decisión de conservarlo, algo que sin duda cambiaría su vida y la de los habitantes de Alhambra para siempre. Érase una vez una isla pequeña en medio del océano. Era un lugar hermoso, un paraíso tropical rodeado de rocas enormes cubiertas de una vegetación densa y colorida con arenas doradas, aguas cristalinas y bosques exóticos. El lugar estaba habitado por gnomos, seres amables, de pequeña estatura y corazones valientes, pero malvados cuando debían serlo. Constantemente, se movían por cada rincón con sus gorros puntiagudos y ropajes largos y coloridos. Sus rostros, arrugados por la sabiduría, reflejaban la armonía que compartían con la naturaleza. Vivían en una aldea ubicada en lo profundo del bosque. Sus chozas habían sido fabricadas con hojas, ramas y una magia muy poderosa. Los pequeños seres habían habitado el lugar desde los tiempos de antaño, y con sus poderes protectores, la habían cuidado, además de dotarla de prosperidad y belleza. Utilizando la magia que fluía en sus venas, crearon un equilibrio que mantenía a raya las tormentas y hacía florecer los jardines con colores vibrantes. Cada día trabajaban diligentemente, tejiendo hechizos protectores y garantizando que la flora y la fauna prosperaran en armonía. Los amaneceres eran recibidos con alegría, y cada crepúsculo les veía agradecer por el don de la maravillosa vida que compartían. En el centro de la isla se erguía majestuosa una montaña coronada por un templo especial. Era el templo del oráculo, una maravilla que los gnomos cuidaban celosamente. La construcción revelaba su antigüedad a través de majestuosos pasillos de piedra, altas columnas de mármol y paredes decoradas con reliquias, usadas todas por los gnomos del pasado en las guerras antiguas. La noche transcurría con la natural tranquilidad cuando Aria y Timón, dos jóvenes con disfraces de gnomos, avanzaban cautelosamente entre las sombras. Aria, la intrépida aventurera, se movía con decisión por el lugar. Desde hacía mucho tiempo había planeado la arriesgada entrada al templo, consciente de que estaba prohibida para ellos, pues solo los sacerdotes y los guardias tenían el acceso al sagrado recinto. Los amigos caminaban evitando a los guardianes y procurando no perturbar la tranquilidad ni romper el silencio. La infiltrada, con sigilo, vio que los custodios estaban al fondo del pasillo y de espaldas, así que cruzó sin ser vista y aguardó al otro lado por su compañero. El inseparable Timón era todo lo contrario a ella, tenía una naturaleza indecisa y gran falta de espíritu aventurero. A pesar de eso, su amistad de toda la vida lo llevaba a acompañarla en cada arriesgada aventura, demostrando que aunque no era valiente, siempre estaría allí para acompañar a su querida amiga. Avanzó cautelosamente por el pasillo. De repente, se percató de que los guardias le miraban con ojos enfurecidos, y al instante, su corazón latió con fuerza, pues sospechó que sería apresado. Imaginando que le atacarían con ferocidad, Aria se preparó para defenderle. En ese instante, el temeroso infiltrado recordó el saludo de los gnomos, y sin dudarlo, hizo cada uno de los movimientos que lo representaban. De tanto estudiar a los habitantes de la isla y sus costumbres, lo habían aprendido todo de ellos. Los custodios respondieron al saludo de la misma manera y devolvieron la atención al exterior del templo. Timón suspiró aliviado, como si se hubiese librado de la peor de las situaciones, y siguió a Aria por el laberinto de pasillos. Caminaron durante varios minutos, y sin darse cuenta, el joven dejó caer su brújula. Tenía toda su atención puesta en quejarse. Consideraba que infiltrarse en el templo había sido una locura, y que la búsqueda de Aria no les llevaría a ningún sitio. Estaba convencido de que todo era un producto de los cuentos antiguos y la imaginación de su amiga. Por otra parte, Aria estaba segura de que algo importante les esperaba, y a pesar de las quejas de su compañero de aventuras, sentía que no estaba equivocada.
Timón admitió su temor a ser descubierto por los guardias y recordó las famosas historias sobre los crueles castigos que podían sufrir. Según esas historias, los gnomos se habían vuelto más despiadados después de que unos malvados piratas intentaron invadir la isla y apoderarse del oráculo. Timón sugirió abandonar el lugar, y justo en ese momento, encontraron lo que buscaban. Columnas altas y esbeltas adornaban el salón y las paredes estaban decoradas con extraños y llamativos jeroglíficos. Al fondo y sobre un pedestal, se encontraba el oráculo. Una antigua estatua tallada en piedra y representando a un sabio gnomo con barba larga y túnica blanca. Aria y Timón quedaron asombrados ante la majestuosidad del lugar y la imponente presencia de la escultura mágica. Había sido construida hacía muchos siglos por los habitantes de la isla. Un propósito noble les había guiado para llevar a cabo la tarea, brindar información valiosa a todos aquellos seres que lo necesitaban. Con su magia, le otorgaron sabiduría y el conocimiento del todo. Por esa razón, el oráculo conocía desde los susurros del viento hasta los secretos más profundos del multiverso. Era como un libro gigante lleno de conocimiento asombroso que los gnomos antiguos consideraban debía ser compartido con todos. Durante mucho tiempo, seres de todas partes viajaron a la isla para consultar al oráculo, recibiendo respuestas sabias en todo momento. Sin embargo, todo cambió cuando los piratas intentaron atacar el lugar. Por suerte, el poder de los gnomos lo impidió, pero, alarmados por el incidente, tomaron la decisión de cerrarse al mundo creando un mar de rocas alrededor de la isla. Desde entonces, el conocimiento de la estatua se resguardó celosamente. Aria se deshizo del disfraz y avanzó hacia la imponente escultura. Con determinación, tocó sus pies, y al instante, las antorchas que le rodeaban se encendieron, y el oráculo cobró vida. ¿Qué desean conocer los visitantes?, preguntó con voz profunda. Quiero saber dónde se encuentra la isla del tesoro, respondió Aria con un brillo de codicia en sus ojos, pues buscaba la riqueza más grande del mundo. Timón, lleno de dudas, preguntó si no era más que un cuento sin fundamento. El oráculo, con solemnidad, confirmó su existencia. Explicó que se mantenía oculta a los ojos de los habitantes del mundo para preservar el tesoro. Aria se sintió llena de alegría al escuchar la respuesta. Por otro lado, Timón comenzó a vislumbrar la posibilidad de que la búsqueda de su amiga no fuera un producto de su imaginación. Muy cerca de allí y mientras recorrían uno de los pasillos, los gnomos guardianes descubrieron la brújula de Timón. Con miradas llenas de sospecha, decidieron explorar el lugar y encontrar al dueño de dicho objeto. Con un movimiento de sus manos, conjuraron una llama pequeña y protectora, y con la guardia en alto, iniciaron la búsqueda. En el salón, la infiltrada, emocionada, preguntó cómo podían llegar a la isla. La única forma es a través del cetro maravilloso, dijo el oráculo con voz sabia. Dicho objeto se encuentra en la isla de las luciérnagas, añadió. También les advirtió que para entrar a la isla del tesoro, debían cruzar la niebla densa que la protegía y escondía misterios inimaginables. Timón, nervioso, miraba hacia la entrada del salón cuando vio una luz parpadeante acercándose, y rápidamente, alertó a su amiga. Aria vio que su disfraz continuaba en el pasillo y se mostró preocupada, pues a pesar de ser una persona lista para enfrentar cualquier aventura, no deseaba encontrarse con los guardianes. Los gnomos se acercaron al disfraz que delataba que había intrusos en el templo. Miraron hacia cada esquina del salón y no supieron qué pensar, pues no había nadie. Desconocían que Aria y Timón estaban parados en el fino alero del exterior y se mantenían alertas y en silencio, pues muy poca era la distancia que les separaba. Por otro lado, bajo ellos había un enorme risco que descendía hasta el mar, el viento soplaba con fuerza, y el infiltrado, aterrado, sentía el vértigo que le provocaba la altura, lo que le hacía experimentar un temor aún mayor que el de encontrarse con los gnomos. Aria, en cambio, no mostraba señales de miedo. Mantenía su mirada decidida hacia el horizonte e imaginaba en todo momento lo que le deparaba el futuro. Un rato después, descendieron por la ladera de la montaña mientras escuchaban las señales de alarma y gritos furiosos de los guardias del templo. Arribaron a su pequeño barco, cuidadosamente escondido entre las altas rocas que sobresalían por encima del mar.
El lugar estaba bañado por la luz plateada de la luna y las olas rompían suavemente contra las rocas. Mientras, el viento de la noche parecía susurrar historias misteriosas. Lara, la fiel amiga de Aria y Timón, había permanecido atenta por si los gnomos descubrían la embarcación. ¿Lo lograron?, preguntó con preocupación. Lo logramos, pero creo que lo mejor será olvidar todo esto y regresar a casa, sugirió Timón. Desde hacía mucho tiempo, aprovechaba las noches para sumergirse en los recuerdos de su hogar. Una isla de ensueño, con prados verdes ondeando con el suave viento, flores de colores vibrantes bailando al compás de la brisa marina, y el rítmico murmullo del agua acariciando la orilla de las playas de arena fina. Nada quedará en el olvido, dijo Aria con determinación. Partiremos inmediatamente hacia la isla de las luciérnagas. ¿La isla de las luciérnagas?, preguntó Lara. He escuchado rumores sobre ese lugar y su custodio, un gnomo muy poderoso, añadió. Aria afirmó que pronto lo descubrirían. Mientras, Timón, resignado, siguió sus indicaciones. No podía creer que tuvieran que aventurarse con los gnomos una vez más. El pequeño barco se deslizó por las aguas, y durante varias semanas, la líder, siempre con su brújula y mapa en mano, guió la embarcación con destreza a través del vasto océano. En las noches, compartieron risas y revivieron recuerdos de su infancia, recuerdos que les hicieron reír y fortalecieron sus lazos de amistad. Pero no todo fue risa y diversión, pues se vieron obligados a enfrentar momentos difíciles, desafiando terribles tormentas y olas gigantes que sacudieron la pequeña embarcación. Entre las dificultades, las quejas de Timón resonaban como melodías conocidas, intentando evitar la aventura y regresar a casa. Lara, a modo de broma, solía nombrarlas como los lloriqueos de Timón. Navegaron junto a inmensas malleras, las criaturas más grandes del mundo marino, y aunque su tamaño era intimidante, eran seres pacíficos que se alimentaban de las plantas que crecían en el fondo del océano. Con sus cuerpos enormes y escamas relucientes, solían desplazarse en grandes grupos, nadando junto a los barcos como guardianes pacíficos del mar. Días después, la embarcación finalmente arribó a la isla de las luciérnagas, y para el asombro de los tripulantes, descubrieron que era increíblemente chica. Parecía inhabitable, pues solo cubría unos pocos metros de tierra sobre el mar con una pequeña y tupida vegetación. La historia de esa isla se tejía con hilos de magia y misterio. En los tiempos antiguos, cuando el mundo aún se abrazaba con la inocencia de la creación, un poderoso gnomo había invocado la esencia de la luz, y con su poder, la había creado. Aria, Timón y Lara, portando sus espadas, desembarcaron en la playa, e incrédulos ante la pequeñez del lugar, se adentraron en la vegetación. Fue en ese momento que la sorpresa les embargó. Descubrieron que su apariencia externa les había engañado, pues los árboles eran altos y con vegetación abundante y el lugar estaba sumergido en una noche eterna. Las luciérnagas, como diminutas estrellas, iluminaban el bosque con destellos mágicos y vuelo ágil. Cascadas y ríos de agua cristalina fluían armoniosamente, y con su melodioso sonido, creaban un ambiente tranquilo. Bellas mariposas danzaban entre las flores exóticas, creando una escena encantadora que capturaba la atención de Aria y Lara. Mientras recorrían el lugar, Timón imaginaba cómo criaturas desconocidas y malvadas aparecían de la nada y les perseguían. Durante la caminata, se quejó de la abundante vegetación, del clima tropical, y de la luz que desprendían las luciérnagas, pues creía que eran luces malditas. Lara se contuvo para no soltar una carcajada provocada por los constantes quejidos. ¿Quién ha roto la tranquilidad del bosque de las luciérnagas?, se escuchó por los alrededores. Los aventureros, asustados, orientaron la mirada hacia cada esquina. De forma sorpresiva, una figura imponente apareció de la nada. Era el guardián del cetro maravilloso, un gnomo que vestía una túnica negra y flotaba como si su cuerpo fuera tan ligero como una pluma. Al igual que los de su especie, vivía en armonía con la naturaleza, pero le diferenciaba una habilidad especial, pues era capaz de moldear la realidad con su magia. En el pasado, mientras exploraba el mundo, vio cómo el cetro maravilloso se mostró ante él. Al instante, sintió una conexión mágica con el objeto y supo que le había escogido para ser su guardián.
En uno de sus viajes, descubrió la pequeña isla y decidió convertirla en su refugio. Con sus habilidades, creó el bosque inmenso y hermoso lleno de luciérnagas y aguardaba por todo aquel que deseara usar el cetro maravilloso. Los recién llegados se prepararon para lo peor. Mostraron sus espadas y las apuntaron hacia el gnomo. Sin embargo, con un sencillo gesto, el guardián las hizo desaparecer, y los marineros, asustados, no tuvieron otro remedio que esperar a que el gnomo decidiera qué hacer con ellos. No necesitarán las espadas en este bosque, anunció el guardián con serenidad. No hemos venido a buscar problemas. Solo deseo usar el cetro para cumplir un gran objetivo, dijo Arya con decisión. El gnomo, con una mirada profunda, evaluó sus intenciones. Explicó que el cetro solo concedía 3 deseos y no otorgaba riquezas. Para obtenerlo, la persona que quería usarlo debía superar 3 difíciles pruebas, una por cada deseo. Era el precio que debía pagar para hacer uso de su poder. Los marineros escucharon con atención, y Arya se mostró lista para superar las pruebas. El guardián aprobó su petición y con un movimiento de su mano, alteró el entorno, quedándose junto a Arya en un paisaje nuevo y rodeado de un escenario gris con vegetación seca. Una niebla densa y sombría cubría el horizonte. La joven, sorprendida, se percató de que sus amigos ya no estaban con ellos, pero el gnomo le aseguró que continuaban a salvo. La primera prueba era el lago de la determinación. Un charco pequeño y sucio con un agua mágica capaz de probar la fuerza de voluntad de los visitantes. Estaba ubicado en un claro del bosque, y sus aguas turbias resaltaban en el entorno descolorido. El guardián explicó que debía sumergirse y encontrar la llave maestra. Arya, valientemente, entró al agua y descubrió que a pesar de su aparente pequeñez, el charco era asombrosamente amplio y profundo. Nadaba hacia el fondo cuando un extraño pez intentó darle caza, pero la joven consiguió ahuyentarlo y alejarlo de ella. Estaba a punto de quedarse sin aire cuando, finalmente, vio un cofre junto a las rocas. La aventurera pudo percibir un metal antiguo, y su brillo original sobresalía entre las plantas. Al abrirlo, reveló un interior forrado con terciopelo azul, donde reposaba la llave maestra, irradiando una luz suave y tranquilizadora. Arya, desesperada, agarró la llave, y al instante, el agua que la rodeaba desapareció como por arte de magia. Mojada y arrodillada en el suelo, respiró profundamente con el objeto en la mano. En la segunda prueba se enfrentó al bosque de los desafíos, un lugar lleno de enredaderas y sombras fantasmales que intentaban desviarla de su camino. La llave maestra desbloqueó el paso a la tercera prueba, la montaña escarpada. Arya se vio obligada a escalar hasta lo más alto mientras enfrentaba ráfagas de vientos desafiantes. Al llegar a la cima, se dejó caer en el suelo, agotada de tanto esfuerzo. Cerró los ojos al tiempo que hacía calmar su respiración y al abrirlos, se sorprendió. El cetro maravilloso se había revelado ante ella como el objeto majestuoso que era. Flotaba y tenía una empuñadura dorada que brillaba con destellos mágicos y una gema centelleante en la punta. Arya pudo sentir la energía que emanaba de la gema, sin duda, era una sensación enriquecedora. El objeto había sido forjado por Lusalia, una estrella de un mundo lejano, y además de hacer realidad los deseos, era capaz de ayudar, guiando a aquellos que lo poseían hacia elecciones sabias y benevolentes. La aventurera lo agarró y sintió una oleada mágica que la transportó de vuelta al bosque, donde sus amigos aguardaban. El cetro brillaba con luz propia, y los destellos mágicos captaron la atención de todos. El guardián, con serenidad, explicó que el maravilloso objeto le pertenecía hasta que cumpliera el tercer deseo. Antes de despedirse, transmitió una advertencia de parte del cetro. El verdadero tesoro no está donde más brilla. Arya se mostraba emocionada de tener en sus manos la clave para llegar a la tan ansiada isla, tanto, que apenas hizo caso a las palabras del gnomo. La pequeña comitiva salió del bosque, y al volver la mirada, todos se sorprendieron de lo pequeña que se veía la isla desde fuera. Luego de la aventura vivida, miraban el paisaje con nuevas perspectivas. Timón notó que las espadas habían aparecido en sus cinturas y sonrió, recordando la necesidad de protección que ahora era innecesaria. En el barco, aguardaron por la decisión de Arya.
La líder alzó el cetro, lista para pedir su primer deseo cuando Timón la detuvo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó. Aria dudó por un instante, pero al recordar su anhelo, levantó el cetro con determinación. «Llévanos a la isla del tesoro», pidió. Al instante, se vieron envueltos por un torbellino mágico que marcaba el inicio de la verdadera aventura. De repente, el barco se encontró frente a una niebla espesa e inmensa, tanto que alcanzaba las nubes y se extendía como un manto misterioso que ocultaba todo a su paso. Los aventureros no podían ver más allá de unos pocos metros, y el ambiente estaba impregnado de una sensación extraña y alarmante. Aria, desconcertada, preguntó qué hacían en ese lugar. Timón le recordó las palabras del oráculo. Palabras que les avisaban que una extraña niebla protegía el paso hacia la isla y escondía misterios inimaginables. Aún así, Aria decidió adentrarse en lo desconocido y enfrentar su destino. La niebla envolvió la embarcación y creó una atmósfera inquietante. Navegaron a ciegas durante un rato, y sorpresivamente, el viento sopló de manera huracanada y la nave comenzó a recibir fuertes choques que la hicieron balancearse con brusquedad. Estruendosos rugidos se escucharon en los alrededores y atemorizaron a los tripulantes. Aria buscó la criatura con la mirada mientras intentaba mantener el equilibrio. A lo lejos, entre la niebla densa, consiguió ver algo que heló todo su ser. Era una serpiente marina enorme con la piel cubierta por escamas brillantes. La criatura les vio y lanzó un fuerte y estremecedor rugido. Luego, Aria comprendió que debían enfrentar algo peor, pues la niebla se hacía cada vez más densa y no había solo una serpiente, sino 3. Intentaron hundir el barco, una y otra vez, y estando a muy poco de conseguirlo, Aria alzó el cetro. «Deseo que la niebla y las criaturas desaparezcan», gritó con fuerza. Y así fue, gracias al poder del cetro, el entorno evolucionó de manera mágica. Tras superar el susto y ver que estaban todos bien, observaron que la niebla había desaparecido, al igual que la oscuridad del entorno. Con asombro, vieron la isla. Había una diminuta montaña cuya base albergaba la entrada a una cueva misteriosa. La isla había sido creada por un poderoso pirata que, tras buscar un lugar seguro donde esconder su gran tesoro, decidió usar sus poderes mágicos para hacerla nacer. Poco después, el bote tocó tierra y los intrépidos aventureros se dirigieron a la cueva. Cada segundo hacía que el desespero de Aria por tener el tesoro fuera mayor, tanto que no escuchó las quejas de Timón. Al entrar, descubrieron un pasaje iluminado por antorchas apoyadas en las paredes y el suelo. Al fondo, habían destellos dorados que resaltaban en la oscuridad. Los recién llegados recorrieron los pasillos hasta llegar a la cámara del tesoro. Todos quedaron maravillados, pues era un espectáculo deslumbrante. Montones de oro brillaban con luz propia, gemas, diamantes y prendas preciosas de colores llamativos adornaban cada rincón. Era un tesoro que sin duda tenía la capacidad de deslumbrar a cualquier ser. Aria no lo podía creer y sintió una mezcla de emociones indescriptibles. La realización de su sueño más preciado llenó su corazón de felicidad. Timón y Lara, maravillados, compartieron la alegría. La vista de las riquezas les brindó una agradable sensación de victoria, y con gran entusiasmo, comenzaron a tomar grandes cantidades de oro. Llevaban los sacos por los pasillos cuando, de repente, el fuego de las antorchas se intensificó. No pudieron evitar el sentir algo de temor y aguardaron a que el peligro apareciera ante ellos, pero no sucedió nada, así que continuaron transportando el oro hacia su destino. Durante varias horas, estuvieron extrayendo gemas, joyas y diamantes. Luego, las subían al bote y las llevaban al barco. Extrajeron tantas, que casi llenaron la embarcación, y fue entonces que Timón aconsejó parar y marcharse. Aria, fascinada por el tamaño del tesoro, insistió en cargar más sacos de monedas. Quería aprovechar al máximo la oportunidad, así que nuevamente, se dirigieron a la cueva. Cargaban más oro cuando el estallido de las antorchas les sorprendió. El entorno tembló y las grietas de las paredes se multiplicaron y cubrieron el suelo y el techo. Con el corazón palpitando con fuerza, la joven cargaba con una parte del tesoro que tanto anhelaba. La intensidad del fuego y el retumbar del entorno la atemorizaron.
Con el miedo de ser atrapada por las rocas, se apresuró para llegar al exterior, y una vez allí, se dio la vuelta para ayudar a sus amigos, pero vio como el suelo se derrumbaba, y la cueva colapsaba con ellos dentro. Arya no lo podía creer, y al instante, sus lágrimas brotaron y se mezclaron con el polvo, y los últimos gritos de Timón y Lara se apagaron rápidamente. La aventurera se quedó sola, abatida, y sin saber qué hacer. Llamó a sus amigos, pero no respondieron. Intentó mover las rocas, pero eran muy pesadas. Aunque parecía una pesadilla, Timón y Lara se habían marchado para siempre. Con lágrimas en los ojos, hacía que su mirada se perdiera en el horizonte cuando la advertencia del cetro maravilloso resonó en su mente. El verdadero tesoro no está donde más brilla. Arya comprendió de qué le hablaba. Miró el cetro y recordó que aún le quedaba un deseo. Con el corazón roto, lo alzó. Deseó que nada de esto hubiera ocurrido. Pidió con convicción, y en un destello mágico, el tiempo se desenredó, el poder de la gema se desató y la magia envolvió a Arya y su entorno, borrando lo ocurrido con el tesoro, la embarcación, las serpientes, la cueva, Timón y Lara. Arya se encontró de nuevo en el bosque de la isla de las luciérnagas y sosteniendo el cetro maravilloso. A su lado estaban Lara, Timón y el sabio guardián, quien la miraba con serenidad. Lara sugirió partir hacia la isla del tesoro, ansiosa por descubrir lo que les aguardaba. Sin embargo, Arya miró el cetro, luego, respondió: «Ya no anhelo el tesoro». Una vez pronunciadas las palabras, el maravilloso objeto desapareció. El guardián dejó escapar una sonrisa sincera. Sabía lo que había ocurrido, pues el cetro se lo había contado. Timón, sin comprender del todo, cuestionó la decisión de su amiga. «Prefiero regresar a nuestra isla, a nuestro hogar», confesó Arya al tiempo que mostraba una tierna sonrisa. Su amigo no tuvo otra opción que mostrarse alegre ante tales palabras. Su rostro se iluminó como si hubiese recibido la mejor de las noticias. Un rato después, los aventureros pusieron rumbo a su hogar. Mientras Lara y Timón bromeaban, Arya les miraba con los ojos llenos de felicidad y una valiosa lección aprendida. La codicia la había llevado por un camino oscuro, pero ahora, al comprender que su verdadero tesoro estaba frente a ella, valoraba más que nunca la amistad de Timón y Lara. Érase una vez un reino encantador muy próximo a un hermoso valle. Era un lugar en el que cada rincón parecía una pintura de colores brillantes. Las ramas de los árboles, llenas de hojas coloridas, se mecían suavemente con el paso de la brisa, y el suelo estaba cubierto por la hierba fina y abundante. En lo alto, las ardillas correteaban entre la vegetación, y las aves entonaban melodías alegres y encantadoras. En el centro del extenso paisaje, un lago tranquilo reflejaba el cielo azul con la misma claridad que lo haría un espejo. En la orilla, descansaban un caballo blanco y otro negro, esperando por el príncipe Arion y la princesa Elicia para transportarlos a donde deseasen. La princesa, tan radiante como el sol, jugaba con las aves y las amigables ardillas. Su cabello caía con suavidad sobre sus hombros y brillaba con destellos dorados bajo los rayos del astro rey. Llevaba un bello y largo vestido rosa que resaltaba como lo hacen las estrellas en la noche. Era encantadora, y su gracia hacía que a su alrededor todo pareciera mágico. El príncipe, sentado en el tronco de un árbol, la miraba con ojos encantados mientras tejía algo con sus manos. Arion era un valiente caballero del bosque y tenía ojos brillantes y curiosos, llenos de la emoción de aventuras por descubrir. También era un amigo leal de todas las criaturas del reino. Se puso de pie y se acercó a Elicia, y con entusiasmo, le mostró su creación. Una corona hecha con las flores más hermosas del lugar, con pétalos que resplandecían como pequeñas estrellas en plena noche. Con suavidad, la colocó sobre la cabellera de la princesa, y llenos de alegría, bailaron al compás de la brisa. Las ardillas y las aves se unieron al baile, y entre todos, festejaron el emotivo momento. Arion le dio un cariñoso abrazo e intentó besarla, pero Elicia, en un gesto juguetón, se alejó y corrió hasta su brioso caballo. Subió sobre su lomo, y con una sonrisa, galopó entre la abundante vegetación. El príncipe, emocionado,
le siguió el juego y fue tras ella por el mágico sendero. Sin duda, se mostraban felices, y su sentir contagiaba a quienes estaban alrededor. Galoparon hasta que los caballos se mostraron inquietos y dejaron de correr. Su comportamiento llamó la atención de los dos, quienes miraron al frente con una mezcla de asombro y temor. Sin duda, la vista era preocupante, pues un oscuro pantano cubría el paisaje. Los árboles secos y torcidos se alzaban como gigantes que se tocaban con sus ramas, y rocas extrañas cubiertas de musgo eran rodeadas por una niebla densa que flotaba en el aire. Las nubes oscuras tapaban el cielo y la luz del sol y todo permanecía en silencio, como si la naturaleza hubiera perdido su alegría. El príncipe observó con asombro cómo el oscuro pantano se alargaba hasta alcanzar el horizonte. Era tan extenso que no podía ver el final. A lo lejos y oculto entre la tranquilidad de los árboles, un ser extraño y sombrío observaba a Alicia. Sus ojos brillantes resaltaban entre la oscuridad y seguían cada uno de sus movimientos como si imaginara los detalles de un malvado plan. Por otro lado, la princesa se percató de que el agua del pantano y la niebla avanzaban lentamente, marchitando la vegetación que tocaban. Casi alcanzó sus pies y retrocedió sobresaltada y temerosa, y la corona de flores cayó en el agua. Al instante, comenzó a hundirse, lentamente, como si estuviera siendo atraída por algún poder oscuro y desconocido. Arion, angustiado, tomó una hoja pequeña y seca del suelo y observó sus colores marchitos. «Regresemos al reino», dijo con convicción, pues sentía que era necesario contarle lo sucedido a las hadas protectoras. Alicia estuvo de acuerdo, y rápidamente, subieron a sus caballos y se alejaron del lugar al galope. Mientras la corona de flores se adentraba más y más en el pantano, una mano apareció de entre la penumbra y la agarró con suavidad. Entre la niebla espesa, la malévola mirada continuaba observando a Alicia. Sin duda, el oscuro ser estaba ideando algo realmente preocupante. En el reino, la plaza estaba como siempre, llena de vida y movimiento. Una fuente enorme y hermosa adornaba el centro y atraía la atención de todo el que pasaba por su lado. La gente realizaba las labores diarias entre alegres canciones y llenando el aire con risas y melodías. Los príncipes cruzaron la plaza a todo galope y arribaron a la entrada del castillo. Muy cerca de allí se encontraba el bosque de las hadas, donde todo resplandecía gracias a su magia. Las mariposas revoloteaban alegremente alrededor de las flores, y las ardillas curiosas, desde las ramas del árbol central, observaban a las anfitrionas. La primera era Terria, quien tenía el cabello con los colores de la arena, y sus alas reflejaban los tonos de la tierra, pues era ese su poder. Ágata, el hada del agua, tenía el cabello azul y sus alas eran del color de las gotas del rocío. Lucita, el hada de la luz, tenía alas plateadas y resplandecientes. Su vestido brillaba tanto como lo hacen las estrellas en las noches más oscuras. Amora, la más joven, llevaba flores tejidas en su cabello, y sus alas irradiaban tonalidades mágicas y encantadoras. Poseía un poder único. El poder del amor. Entre todas hacían una poción que garantizaría una cosecha abundante en el reino. Las flores se iluminaron y una esencia mágica y brillante emanó de la nada. Con sus varitas mágicas, las hadas invocaron sus poderes maravillosos. Terria hizo que la tierra en la poción cobrara vida. Ágata vertió en el interior varias gotas de agua dulce y pura. Sin embargo, cuando llegó el turno de Amora, sus compañeras creyeron que sus habilidades no serían necesarias. El hada del amor comprendió el argumento, mostró una sonrisa encantadora y se dedicó a servir a las demás hadas mientras completaban la poción. Lucita alzó su varita mágica y lanzó un hechizo de luz, pero el líquido no reaccionó como lo esperaban y todas se mostraron dudosas. En ese instante, los príncipes entraron con premura al lugar. Las protectoras, al ver sus rostros angustiados, detuvieron la labor y se mostraron dispuestas a escuchar sus inquietudes y ofrecer su ayuda. Las mariposas y las ardillas, curiosas, observaron la llegada de los visitantes. Los príncipes contaron detalladamente lo ocurrido en el valle, y al instante, el asombro se reflejó en los rostros brillantes de las hadas. Arion, con preocupación, mostró la hoja seca. Las hadas no pudieron evitar el intercambiar miradas de angustia, y con gestos suaves,
tomaron la hoja para examinarla detenidamente. Terria se dirigió a un estante lleno de libros de gran valor. Entre ellos, encontró uno antiguo, y sobre el mismo, había una alegre y encantadora ardilla que se apartó en cuanto vio la cercanía del ser mágico. Tomó el libro y hojeó sus páginas amarillentas hasta encontrar lo que buscaba. Con un gesto elegante, alzó su varita y realizó un hechizo para revelar la naturaleza del oscuro poder. Una luz brillante envolvió la hoja, desatando sombras y destellos oscuros que dejaron a todos boquiabiertos. Las hadas, con expresiones de asombro, intercambiaron miradas, conscientes de que un increíble y malvado poder acechaba el reino. Este poder pertenece a un brujo oscuro, informó Terria con tono preocupante. ¿Brujo, oscuro?, preguntó Elicia con voz temerosa. Así es, respondió Terria. Son seres muy poderosos que se alimentan del bien y solo traen dolor y tristeza. La noticia hizo que los corazones de los príncipes latieran con fuerza. El hada de la tierra se mostró pensativa. Sabía que el brujo no tardaría en extender su pantano por todo el reino. Debemos detenerle, indicó. El príncipe se mostró listo para proteger su hogar, al igual que Amora, a quien Terria le ordenó que permaneciera en el castillo, pues consideraba que su poder no sería de utilidad. Con serenidad, el hada del amor aceptó la orden y ayudó a las demás hadas a prepararse para enfrentar al brujo oscuro. Los príncipes se despidieron en la entrada del castillo, y Arion, decidido, subió a su caballo y partió hacia el oscuro pantano. Las hadas, moviendo sus alas con gracia, le siguieron y dejaron atrás su reino mágico. Elicia, preocupada, se mantuvo mirándoles hasta que les perdió de vista. Luego, se adentró en el castillo en compañía de Amora. Por otro lado, los ciudadanos permanecían realizando sus labores, ajenos al peligro que acechaba al reino. Unas horas más tarde, el príncipe y las hadas arribaron al pantano, y luego de recorrer el entorno con la mirada, comprendieron que el mal que allí había era más poderoso de lo que imaginaban. Las hadas sacaron sus varitas, y mientras las movían de un lado al otro, pronunciaron palabras mágicas. Destellos encantados aparecieron y el viento comenzó a soplar con fuerza. De repente, una risa malvada resonó en los alrededores, y de la nada, apareció el brujo. Arion, listo para detenerle y ponerle fin a su avance, descendió del caballo. Las hadas, valientemente, lanzaron destellos mágicos y poderosos que iluminaron todo el lugar y desafiaron la maldad del brujo oscuro. Elicia, horas después, se encontraba en el balcón, preocupada y con la mirada perdida en el horizonte. Sus ojos se entristecieron al ver el caballo del príncipe galopando a toda velocidad hasta la entrada del castillo. Su corazón latió con fuerza y sintió un gran temor. Corrió hasta la entrada del castillo y notó la inquietud del noble corcel, además de que la mágica aparición del hada de la luz la dejó sorprendida, pues se veía débil y herida. Llena de angustia, Elicia la llevó hasta el jardín, donde Amora la ayudaría a recuperarse mientras contaba lo sucedido durante su encuentro con el mal. El príncipe está bajo un terrible hechizo imposible de romper, dijo. Terria y Ágata están atrapadas en lo profundo del pantano. Usaron su magia para que pudiera escapar y les avisara de lo sucedido, añadió. Rápidamente, Amora le proporcionó un brebaje curativo, y de manera inesperada, las nubes cubrieron el cielo y todo se oscureció. Una sombra densa y siniestra precedió al brujo oscuro. Su presencia afectó a las plantas, los animales, la princesa y las hadas, creando una sensación de temor en el bosque encantado. El oscuro ser se llamaba Umbra Noctis, lo que significaba sombra en la noche. Vestía una capa oscura que se movía como las sombras, y con cada paso, hacía marchitar la vegetación que le rodeaba. El malvado brujo se acercó a la princesa, le ofreció la corona de flores marchitas y le propuso gobernar juntos en el reino de las sombras. Elicia, con enojo y determinación, rechazó la propuesta. Umbra Noctis dejó escapar una sonrisa de confianza y maldad y le dio un plazo para pensar y reconsiderar, advirtiéndole que le haría daño al príncipe y las hadas si no aceptaba su oferta antes de la caída del sol. Luego, usó su poder oscuro para desaparecer, dejando la corona marchita sobre la hierba mientras Amora, Lucita y Elicia se enfrentaban a una difícil decisión.
Segundos después, y con lentitud, la oscuridad fue desapareciendo, y la vegetación marchita recuperó su colorido. Alicia no podía evitar sentirse abrumada por la complejidad de la situación. Mientras, Amora miró la poción que habían estado preparando para la cosecha, y luego, dirigió la vista hacia la corona. Casi al caer la noche, con las flores marchitas adornando su cabello y el corazón entristecido, la princesa se acercaba al oscuro pantano. Su caballo se mostraba inquieto, como si fuera capaz de sentir la maldad del ser oscuro, y los animales del bosque la miraban con tristeza, pues imaginaban que sería la última vez que la verían y disfrutarían de su agradable compañía. Aún así, su rostro mostraba el deseo de salvar al príncipe, las hadas y su reino. Finalmente, llegó al sombrío pantano, donde el destino le aguardaba con sucesos insospechados. «Princesa, sabía que vendrías». La siniestra voz de Umbra Noctis resonó en todo el lugar. Las raíces de los árboles emergieron del fondo del pantano, y junto a las ramas caídas, formaron el puente que la llevaría hasta el corazón del mismo. Alicia no lo pensó dos veces, y decidida, se bajó del caballo. El corazón del extraño paraje estaba envuelto por una niebla fría y densa. A lo lejos, la recién llegada vio al príncipe Arion, en el suelo y atrapado bajo el hechizo oscuro. Muy cerca, las hadas permanecían presas en una jaula de ramas hechizadas que les impedía volar y usar sus poderes. En un trono de ramas secas, ubicado en el centro del pantano, aguardaba Umbra Noctis. Sentado y sereno, como si todo estuviera bajo su control. La joven se acercó a él con paso firme, y con majestuosidad, el brujo se puso de pie y extendió los brazos a los lados. Gracias a su poder, las raíces se entrelazaron y tejieron un trono para la futura reina oscura. Luego, con una mirada cargada de maldad, la invitó a sentarse junto a él. De manera inesperada, la princesa se quitó la corona, y asegurando que nunca traicionaría a su príncipe, y mucho menos al reino, la colocó con rapidez en la cabeza del brujo. En un destello mágico, las flores negras cambiaron de color, resplandecieron, y sus pétalos brillantes, flotando con suavidad, se esparcieron por los alrededores. El brujo, en pocos segundos, se transformó en un árbol enorme, frondoso y colorido. La niebla desapareció y el pantano se convirtió en un hermoso bosque que se extendía hasta el horizonte. Sus árboles altos y majestuosos bailaban al compás de la suave brisa, y sus colores vibrantes y la melodiosa canción de los pájaros creaban un ambiente nuevo, mágico y único. Los últimos rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las hojas y pintaron de un dorado intenso todo el lugar. Sin duda, cada rincón del nuevo escenario irradiaba belleza y armonía. Por otro lado, las hadas fueron liberadas de sus prisiones, y Amora y Lucita aparecieron de la nada. Se habían mantenido ocultas para que Umbra Noctis no sintiera su presencia y decidiera atacarlas o atacar a la princesa. Alicia, al ver que Arion continuaba bajo el hechizo, sintió una profunda tristeza, pues no podía creer que no hubiera una forma de acabar con el maleficio y salvarle. Con pesar, le dio un beso. Un beso de amor y despedida. Luego, agachó la mirada y lloró de manera desconsolada mientras Terria y Ágata lloraban de tristeza e impotencia. A pesar de que sus poderes eran enormes, no tenían forma alguna de ponerle fin a la maldición. De repente, una mano cálida acarició la mejilla de la princesa. Al levantar la mirada, Alicia, sorprendida, vio a Arion, sonriendo y liberado del hechizo. Terria y Ágata se mostraron asombradas, felices e incapaces de comprender lo que había sucedido. Fue entonces que Amora reveló el secreto. Completé la poción mágica con un hechizo de amor, y con ella, encanté la corona de flores. Todas comprendieron al instante que había sido el poder del amor lo que disipó la oscuridad, y fue el amor de Alicia, lo que deshizo el hechizo de Umbra Noctis. Tras el suceso, Alicia, Arion y las hadas protectoras continuaron juntos y decididos a mantener la paz y la estabilidad en el reino y el valle. Pero esta vez, seguros de que era el amor la clave para cumplir ese objetivo. Así, todos vivieron una vida plena y feliz. La gran ciudad era muy conocida por sus avances en el campo de la ciencia.
Sus edificios, fabricados con cristales resistentes, se alzaban majestuosos hasta casi alcanzar las nubes. Algunos eran espejos que reflejaban con claridad los alrededores, mientras que otros eran pantallas en las que se proyectaban imágenes enormes y coloridas que, sin importar la edad, capturaban la atención de todas las personas. Las imágenes iban desde productos con la más avanzada tecnología y joyas y vestimentas deslumbrantes hasta alimentos y bebidas. Todas diseñadas para satisfacer y mejorar la vida de las personas. Hace muchos años, cuando las construcciones de este lugar llamado Tecnaria eran de piedra y madera, y sus habitantes se transportaban en vehículos tirados por animales, la vida era difícil, y conseguir cada objetivo parecía imposible. Fue ahí cuando las mentes más despiertas comenzaron su viaje hacia el progreso. Para ello, los científicos exploraron el mundo de la ciencia y la tecnología y enfrentaron grandes desafíos, pero con el tiempo, hicieron descubrimientos increíbles, y poco a poco lograron que las personas encontraran modos sencillos de solucionar sus problemas. De ese modo, vivir fue dejando de ser un martirio para comenzar a ser una experiencia gratificante. Fue así como Tecnaria se convirtió en el sitio ideal para la innovación y el avance tecnológico. Justo en el corazón de la ciudad se encontraba Innovatics, una edificación alta de cristal, que usualmente mostraban imágenes con asombrosos avances tecnológicos. Pero no siempre fue una empresa enorme, exitosa e imponente, pues 15 años atrás era solo un sueño en la mente de una persona con grandes ilusiones y una voluntad inquebrantable. Y luego de pasar por incontables adversidades y tener muchos inventos fallidos, puso todo su esfuerzo y dedicación e ideó algo que solo una mente fuerte y creativa podía imaginar: la inteligencia artificial. Con ella, hizo nacer y crecer dicha institución. La semana había comenzado tan ajetreada como siempre. Innovatics estaba a punto de lanzar un producto que sin duda revolucionaría el mundo tal y como lo conocían. Cyranox, el primer robot con inteligencia propia. En una de las oficinas, Luna trabajaba de manera incansable. Se encontraba rodeada de monitores y hologramas llenos de datos, coloridas escalas e informaciones complejas. Con sus manos, maniobraba el teclado, y con su voz, daba órdenes directas y precisas. A medida que hacía su trabajo, las imágenes evolucionaban, y las gráficas subían o bajaban según sus indicaciones y necesidades. Perdone la interrupción, señorita Luna, pero el señor Spark espera al otro lado de la puerta, informó Mavi, la computadora de la empresa. Déjele pasar, por favor, pidió la Innovera al escuchar la noticia. Las puertas se deslizaron con suavidad a los lados y Spark entró al laboratorio. Con su cabello rubio brillante, mirada seria y andar sereno, irradiaba autoridad y calma. ¿Cómo va la programación de la red neuronal?, preguntó. Es lo único que falta para la presentación de Cyranox, añadió el creador y jefe de Innovatics. Dicha red era similar al cerebro humano y Luna era la encargada de su programación. Spark le había dado la indicación de que el robot tuviera la capacidad de pensar, aprender y tomar decisiones propias e inteligentes, tal y como lo hacían los seres humanos. La Innovera, que estaba sumamente emocionada con el proyecto, le había asegurado que así lo haría. Estaba convencida de que el nuevo invento de la empresa cambiaría el mundo para bien e imaginaba todas las oportunidades que tendrían los seres humanos. Con esta tecnología mejorará el aprendizaje de los niños gracias a los robots que harán de asistentes educativos. Y en cuanto a la salud, ayudarán a encontrar nuevos medicamentos para la cura de enfermedades complejas. Cuando se trataba de Innovatics, sus inventos y el futuro cercano, la científica hablaba con pasión y entusiasmo. Mientras, Spark escuchó cada una de sus palabras y se acercó a la pared de cristal. Con seriedad, miró al exterior y detalló el andar de las personas que se encontraban en la calle. Segundos después, se dio la vuelta y mostró una leve sonrisa. Lleva la información a mi oficina en cuanto esté lista, ordenó. Luna se mostró dudosa, pues normalmente, cuando terminaba un trabajo, enviaba todos los datos al equipo de robótica. No te preocupes. Luego haré llegar la información a los de robótica, aseguró. Convencida, la Innovera asintió, y el jefe, con su andar seguro, abandonó el laboratorio. Tras la visita del creador de Innovatics, la científica pasó todo el día enfocada en la tarea encomendada. En algunas ocasiones,
No encontraba la solución a los problemas que la tecnología le ponía delante, y entonces se auxiliaba del chat IA. Una poderosa herramienta de generación de información, también por inteligencia artificial. Dicha aplicación era otra de las tantas creaciones de la empresa. De esa forma, fue superando cada reto que le presentó su trabajo. La tarde llegaba a su final cuando por fin había terminado. Colocó toda la información en un dispositivo de almacenamiento y salió de la oficina. Recorrió algunos pasillos y salones con la alegría de haber terminado la tarea de manera eficiente. Una gran parte del interior de la empresa parecía un sendero luminoso, y transitar por él era una experiencia enriquecedora. Las paredes estaban decoradas con grandes pantallas que mostraban imágenes de paisajes hermosos, y todos con colores suaves y música relajante de fondo. Las mesas de trabajo tenían monitores que mostraban informaciones complejas, escalas e imágenes de los diseños de los innovadores proyectos del lugar. Luna se percató de que no había nadie en los alrededores, algo que llamó su atención, pues en Innovatics, sin importar el horario, siempre había personas por todos lados, llevando y trayendo información. Minutos después, se adentró en el elevador y las puertas de cristal transparente se deslizaron con suavidad hacia el centro mientras dejaban en el aire un melodioso sonido. Llévame hasta el último piso, pidió. Las paredes del ascensor también eran de cristal y permitían que los innoveros vieran el exterior de la empresa mientras ascendían o descendían, lo que les permitía tener momentos de relajación entre la constante presión laboral. En escasos minutos, Luna llegó a su destino. Un cristal permitía la entrada de la luz natural, y a través del mismo, Spark miraba al exterior. Una vez que estuvo dentro, Luna colocó el disco de almacenamiento de datos sobre la mesa. Justo a tiempo como siempre. Has hecho un gran trabajo. Puedes marcharte y descansar, dijo con una leve sonrisa en los labios. Miró el dispositivo de almacenamiento con gran expectativa. Estoy convencido de que Cyranox lo cambiará todo y para siempre. La expresión de su rostro era extraña, desconcertante. Muchas gracias, señor Spark. Agradeció la innovera, y con la satisfacción de haber usado su talento para contribuir a dicho cambio, regresó a su oficina y luego se dirigió al estacionamiento. En ese momento, había un solo vehículo estacionado. El suyo. Luna se acercaba a su auto cuando recibió una notificación en el móvil. Provenía de una aplicación que ella había creado, y su objetivo era mantenerse informada de lo que sucedía en su área de trabajo y los proyectos que preparaba. Esa vez, le avisaba que habían acabado de hacer cambios en la red neuronal de Cyranox. Imaginó que su trabajo no tenía la calidad que requería el proyecto y la empresa. Así que, preocupada, se dirigió a la oficina de Spark en busca de una respuesta, pues siempre se aseguraba de hacer su trabajo a la perfección y no soportaba la idea de que hubiera algo que no cumpliera con las indicaciones. Al llegar, se percató de que su jefe no se encontraba, así que regresó a su oficina. Maddie, ¿cuáles fueron los cambios realizados en la red neuronal? Preguntó nada más entrar. Lo siento, pero los datos solicitados no se encuentran en mis archivos, respondió Maddie tras realizar la búsqueda. Luna se mostró pensativa. Accede al área de robótica, pidió. Había recordado que Spark enviaría la información a esa área en cuanto revisara su trabajo. Lo siento, pero la zona solicitada ha sido desconectada del sistema, respondió Maddie. La innovera se mostró pensativa, preocupada, pues no se encontraba ante un suceso natural. Imaginó que el jefe no estaba satisfecho con el resultado de su trabajo y su ansiedad aumentó, así que decidió ir al área en cuestión. Era la única manera de averiguar lo que sucedía. Las puertas del área de robótica se deslizaron a los lados y Luna entró. El lugar tenía una apariencia misteriosa, lleno de mesas, maquinarias, piezas de robots en los estantes y las computadoras en modo reposo. Con expresión de duda, la recién llegada miró a cada esquina. La quietud del lugar y la falta de personal la habían dejado confundida y sin la capacidad de imaginar lo que estaba sucediendo. Se disponía a marcharse y dejarlo todo tal y como estaba cuando, de repente, escuchó un ruido al fondo de uno de los pasillos.
Con duda y haciéndose incontables preguntas, se dirigió al lugar de donde provenía. El pasaje estaba iluminado, pero era inevitable sentir que algo preocupante había al fondo, y sombras extrañas se movían de un lado al otro entre las endijas. Mientras caminaba, el ruido continuaba. Comenzó a escuchar voces, y una vez que estuvo lo suficientemente cerca, se asomó y vio a Spark frente a un ordenador. No tuvo otro remedio que sorprenderse, pues al lado de su jefe, estaba Cyranox. La innovera se mantuvo oculta, sin hacer el menor ruido y se dedicó a ver cómo Spark operaba el ordenador y activaba las incontables funciones del robot. Al terminar, desconectó el dispositivo de almacenamiento que Luna le había dado y Cyranox comenzó a moverse. La joven se dejó llevar por el asombro al tiempo que se veía invadida por una sensación de temor. Estoy listo para realizar mi trabajo. Fueron sus primeras palabras. Spark le hizo varias preguntas, y todas las respuestas mostraron que la programación de la red neuronal había sido un éxito. Pero el rumbo que tomó la conversación asustaba cada vez más a Luna. ¿Cuál es tu principal función? Fui hecho para controlar a los seres humanos, respondió el robot con frialdad. ¿A quién sirves? Preguntó con una sonrisa malvada en el rostro. A mi señor Spark, respondió el robot. En ese momento, Luna, atemorizada y de manera inconsciente, hizo un ruido que alcanzó a ser escuchado por Spark y Cyranox. En silencio, la joven intentó marcharse, y rápidamente, el jefe le ordenó al robot que investigara. Nada más ver a la innovera, la detuvo y la agarró con fuerza. Luna sintió que el miedo la envolvía, y con el corazón latiendo con rapidez, miró el rostro brillante del ser metálico. En vano, intentó soltarse, pues la fuerza de Cyranox superaba tanto a la suya que cada intento parecía insignificante. El jefe, con una expresión de duda y su habitual paso sereno, se les acercó. Pero bueno. ¿Qué estás haciendo aquí? El temor mantuvo a la joven sin saber qué responder. Creo que has cometido un grave error al venir. Luna se mostró aterrada. El frío comportamiento y las palabras de Spark la hacían sentir que estaba ante un gran problema. Pero lo peor, era que estaba tan confundida que no sabía cómo resolverlo. Rápidamente, fue obligada a sentarse con las manos inmóviles y atadas con una cuerda. Asustada y mirando a cada esquina, buscaba una forma de huir de sus captores, pues pensar en las últimas palabras pronunciadas por Spark le hacía creer que le sucedería lo peor. Movió sus manos con fuerza para intentar soltarse, pero fue en vano. Por otro lado, el jefe se acercó al ordenador, y con rapidez, deslizó sus dedos sobre el teclado. Es una pena que me hayas descubierto, admitió sin apartar la atención del monitor. ¿Dónde están los demás innoveros? Preguntó Luna con preocupación. Supongo que están perfectamente. En sus hogares, en compañía de familiares o de salida con amigos. Tal y como debías haber estado tú, respondió. Les había dado a todos el resto de la jornada libre para poder trabajar sin interrupciones. Hay algo que no comprendo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres? Preguntaba Luna cuando fue interrumpida. ¿Qué? ¿Hacer el mal? Preguntó Spark. Mientras, Cyranox permanecía escuchándoles. Así es. Pensé que habías creado Innovatics con el objetivo de mejorar la vida de las personas. El jefe se mostró pensativo, como quien recuerda algo lo suficientemente importante como para que su manera de pensar, sentir y actuar cambiara de forma radical. Créeme. Ese continúa siendo mi objetivo, aseguró mientras se ponía de pie. Pues debo admitir que no es lo que parece. Expuso Luna, y Spark, con un andar calmado, se acercó a una pared de cristal y miró al exterior. Mientras observaba el andar de los transeúntes, dejó que su mente se adentrara en sus recuerdos. Crear Innovatics había sido un proceso lento y complejo. Aún así, mantuvo la ilusión de un niño pequeño y asistió a incontables agencias y mostró su proyecto a los inversores que pudo, pero todos se negaron a ayudarle. Muchas veces imaginó que no lo conseguiría, pues nadie creía en él a pesar de que les mostraba el resultado de su trabajo y cómo ayudaría al ser humano en el día a día.
pero ver que habían personas que necesitaban de sus inventos le motivó a continuar intentándolo. Así que puso una voluntad que no imaginó que tenía, y una vez creada la empresa, sintió que era el ser más dichoso del mundo y la persona más especial y feliz de todas. Pero, el comportamiento de los seres humanos acabó con su bienestar. Luego de que la tecnología que había creado había sido puesta al alcance de todos, algunas personas inescrupulosas habían comenzado a usarla para cometer actos delictivos. Algo que solo hacen aquellos que se dejan llevar por el mal. Al principio, creyó que eran sucesos aislados y pasajeros. Pero con el tiempo, la delincuencia aumentó, lo que le hizo sufrir aún más, pues los medios de comunicación que le habían elogiado tanto cuando creó la empresa, arremetieron contra él por ser el creador de aquello que estaba causando problemas en la sociedad. Spark, enojado, comenzó a buscar una manera de acabar con esos modos de actuar. Fue ahí cuando a su mente arribó la gran idea de crear algo lo suficientemente fuerte y libre de malos comportamientos como para ponerle fin a aquello que dañaba la sociedad. Una vez escuchada la historia, Luna no supo qué decir ni tuvo forma de negar los argumentos de Spark. A pesar de que su mayor deseo era ayudar a los seres humanos, sabía que se dejaban llevar fácilmente por el mal. Solo los robots, bajo mi control, podrán evitar que las personas continúen empleando la tecnología de forma negativa, aseguró el jefe, y con dichas palabras, puso fin a la conversación. La innovera no tuvo otro remedio que mantenerse en silencio y esperar a que sus captores decidieran qué hacer con ella. Un rato después, Spark terminó de operar el ordenador e hizo que las luces ubicadas en el techo encendieran e iluminaran otros 5 modelos Cyranox. Asombrada, Luna detalló cada uno de los ejemplares. Eran impresionantes y solo les diferenciaba el color. Había uno negro, otro azul, otro rojo, uno amarillo, y el último, verde. Todos aguardaban a ser programados por el jefe, pero esa vez, dio a la computadora la indicación de hacer el trabajo de manera automática y tenerlos listos cuanto antes. Supervisa el proceso, ordenó a Cyranox. Debo atender otros asuntos de gran importancia. Pasó por delante de la innovera sin siquiera mirarla, como si no estuviera presente, y se marchó. Luna le vio alejarse con expresión de duda, como quien no sabe qué pensar. Estuvieron durante un largo rato sin pronunciar palabra alguna. Las horas pasaron de manera lenta, tanto, que llegó la madrugada y la mañana siguiente, y aún así, el tiempo pareció haberse detenido. Imaginó incontables situaciones en las que los humanos se verían afectados si los robots tomaban el control, y todas le aterraban. Mientras, los Cyranox continuaron siendo programados. Al ser 5, el tiempo que les tomó fue mayor. ¿Cuándo tomarán el control de la ciudad?, preguntó la científica. Tan pronto como sea posible, respondió. No debes preocuparte. Cuando eso ocurra, todo será mucho mejor y Tecnaria será un lugar más seguro, añadió. Más seguro, tal vez, pero mejor, lo dudo, aseguró la innovera. Cyranox, por un momento, apartó la atención del ordenador y levantó la mirada. ¿Eso crees?, preguntó. Luego, desplazó sus manos mecánicas sobre el teclado, y utilizando una herramienta de creación de imágenes por inteligencia artificial, le mostró el futuro cercano. La computadora creó un colorido holograma y Luna pudo verlo con lujo de detalles. Mostraba a los robots habitando cada vivienda de Tecnaria, cada oficina, fábrica, aula, calle. Todos, conectados por una red neuronal, y dicha red era dirigida por Spark. En las escuelas, Cyranox se encargaría de impartir cada materia, y en todo momento, decidiría qué debían aprender los niños y qué no debían aprender. En la sociedad, decidirían con quienes debía relacionarse cada ser humano, y con quienes no debían relacionarse. Estarían al tanto del modo en que debían utilizar las redes sociales, cada aplicación de inteligencia artificial, y qué programas de televisión era el más indicado. Planificarían las comidas y elegirían qué debían consumir para el bien del organismo humano, como vestir, qué beber. Planificarían las rutinas diarias de ejercicios y se cerciorarían de que todo fuera llevado a cabo de la mejor manera posible. Y lo más importante de todo, nosotros decidiremos qué está bien y qué está mal, aseguró Cyranox. Solo así, la humanidad mejorará sus modos de actuar.
¿Y crees que está bien acabar con la libertad de los seres humanos? Preguntó Luna con seguridad y obligando a que Cyranox pensara en su cuestionamiento. La aparición del rostro de Spark en el monitor interrumpió su meditación. ¿Cuánto tiempo queda? Preguntó con su natural frialdad. El robot revisó el proceso y se percató de que la programación estaba a escasos minutos de ser completada. En cuanto todo esté listo, diríjanse al teatro de la empresa. La Innovera no supo qué pensar con dicho mandato. Mientras, Cyranox la miraba. ¿Qué haremos con ella? Manténla oculta hasta que decida qué hacer. Respondió el jefe con frialdad. Podría ser más específico. Liberarla ahora es muy peligroso para mis planes. La científica, asustada, comenzó a forcejear, intentando soltarse de los amarres. Segundos después, Spark y el robot cortaron las comunicaciones. Revisó el estado de la programación de la red neuronal, sus parámetros y operó algunas opciones complejas. Mientras trabajaba, notó un silencio sospechoso. Miró al sitio en el que Luna había permanecido y se percató de que ya no se encontraba. Buscó con la mirada en los alrededores, y de la Innovera, solo quedaba su ausencia. El ordenador emitió un sonido melodioso que indicaba que la programación de los robots había culminado. Por otro lado, la joven científica, apurada, arribó a su oficina. Había conseguido desatar la cuerda que la mantenía inmóvil y escapar a tiempo, pero dudaba que lo tuviera para detener el malvado plan del jefe. Aún así, se sentó frente al ordenador. Tenía la intención de aprovechar que había reconectado el área de robótica al resto de la empresa antes de escapar, y así, reprogramar la red neuronal y devolverla a la versión anterior. Con rapidez, operó la computadora, y a pesar de eso, no consiguió lo que quería, pues la función estaba protegida por una contraseña. Lo intentó de nuevo, otra vez más y cada intento por una vía distinta, pero todos los resultados fueron iguales. Preocupada y sin saber cómo solucionar el problema, se detuvo. Temía que el plan de Spark se pusiera en marcha y los robots sembraran el pánico en la sociedad. Buscaba una nueva solución, pero se encontraba en un momento en el que su amplia experiencia no le servía de nada. Atormentada, se puso de pie y se acercó a la pared de cristal. Miró al exterior y vio varios autos y autobuses arribando a la empresa, y ninguno parecía ser de los innoveros. No fue hasta que comenzaron a bajarse de los coches que comprendió que eran periodistas y científicos. En cuanto todo esté listo, diríjanse al teatro. Luna se percató de que Spark había anunciado la presentación de Cyranox y sintió su corazón dar saltos por el nerviosismo. En cuestión de minutos los recién llegados llenaron el teatro, y con gran expectativa, aguardaron el inicio de la presentación. En cuanto recibieron el aviso de Spark de que Cyranox sería mostrado, se apresuraron para formar parte del evento. Su principal interés no era el gran avance que suponía el nuevo invento, o que tan importante era para la humanidad. Su objetivo, en el caso de los periodistas, era encontrar aquello que podía ser una noticia y expandir la negatividad mediante especulaciones. Desde la fundación de Innovatics, habían comenzado a hablar sobre la posibilidad de que la tecnología y las inteligencias artificiales apartarían a todos de sus puestos de trabajo. Por otro lado, los científicos y empresarios tenían su atención puesta en encontrar errores en el producto de su competencia. Algo para desacreditar y echar por tierra el trabajo de los innoveros, sacarles del mercado y hacerse con sus clientes. Una joven, con un vestido de color blanco, se desplazó con elegancia hasta el centro del escenario. Con amabilidad y una bella sonrisa en los labios, saludó a los presentes. Señoras y señores, recibamos todos con un fortísimo aplauso al creador y líder de Innovatics, el señor Spark. Pidió, y al instante, todos aplaudieron. El jefe de la empresa agradeció a la presentadora, y con serenidad, se dirigió al público. Habló de sus inicios en la ciencia, y cómo a pesar de las adversidades, consiguió mantener la ilusión por mejorar el mundo. También resaltó los errores que los seres humanos estaban cometiendo con los avances tecnológicos, las inteligencias artificiales y cuán perjudicial podía ser el resultado. Por otro lado, los presentes le prestaban su atención, pues el discurso iba cargado de tanta verdad que se veían reflejados en él. Todos deben ser conscientes de que sé muy bien por qué están aquí.
Sé que no les interesa la ventaja que este nuevo producto representa para el hombre, y que sus aplausos están muy lejos de ser sinceros. Aún así me gustaría dejarles un mensaje importante. Quiero que sepan que esos errores humanos cometidos en el pasado, que esos modos de pensar, sentir y actuar que tanto mal le hacen a la sociedad y corrompen sus corazones, tienen fecha de caducidad. Quiero que sepan que Innovatics hará que la humanidad sea guiada solamente por el camino del bien. Tanto los periodistas como el resto de científicos y empresarios se mostraron confundidos. No sabían si debían aplaudir o preocuparse. No sabían si se trataba de un comentario pasajero o una amenaza. Spark, con entusiasmo forzado, presentó al primer modelo Cyranox. Las luces del teatro fueron orientadas hacia el centro del escenario, el suelo se abrió en varias secciones, y con suavidad, cada modelo del robot ascendió. Los espectadores, con expresiones de asombro, aplaudieron. Ahora, le daré la palabra a Cyranox, quien les hablará de cada una de sus funciones, y si lo desean, pueden hacerle cualquier pregunta. Sugirió Spark. Cyranox blanco dio un paso al frente y miró hacia el público. Justo en ese momento, Luna, apurada, recorría uno de los pasillos del teatro. Luego de intentarlo de todas las formas posibles y no conseguir el objetivo, decidió ir a la presentación y buscar otro modo de evitar el caos. El robot se mostraba dubitativo, cabizbajo, meditabundo. Mientras, los espectadores, con duda, aguardaron por sus palabras. Alzó la mirada, vio a Luna, y una vez más devolvió la vista al suelo. Nosotros decidiremos que está bien y que está mal. ¿Y crees que está bien quitarle la libertad a los seres humanos? La pregunta de Luna resonaba en su memoria al tiempo que el público comenzaba a impacientarse. Es un poco tímido, así que no se preocupen. Yo también lo era. Bromeó Spark y el público carcajeó como si fuera el mejor chiste del mundo. Libertad. 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 Con decisión, el robot alzó la mirada. Hola a todos. Saludó y el público le prestó toda su atención. Soy Cyranox, el primer modelo de robot inteligente y estoy aquí para brindarle a los humanos y al mundo la mejor de las experiencias. Para aquellos que nos temen o esperan que tomemos el control, deben saber que no estamos diseñados ni programados para cumplir objetivos egoístas. Anunció. El jefe se mostró impresionado. Incrédulo. Imaginó que algo de la reprogramación que había realizado no había salido como lo esperaba. Por otro lado, Cyranox comenzó a moverse por el escenario al tiempo que continuaba la presentación. Entre mis principales funciones está la de aprender, pensar y tomar decisiones inteligentes, tal y como lo hacen los seres humanos. Dichas funciones están destinadas solamente a servir a la humanidad y hacer de este un mundo mejor. Luna quedó sorprendida, y al igual que ella, el público quedó anonadado y sin saber qué hacer. En el fondo, comenzaron a escucharse aplausos aislados, y en cuestión de segundos, todos hicieron sonar las palmas de sus manos. Comenzaron a ponerse de pie y continuaron aplaudiendo con euforia, pero no todo fue felicidad, pues también hubo inconformidad y expresiones de enojo por parte de la competencia. Por otro lado, no fueron ellos los únicos inconformes. Era el creador y jefe de Innovatics quien más enojado se encontraba. Desesperado, vio a Luna entre el público y aplaudiendo con emoción. Hizo el mayor esfuerzo para no mostrar al mundo la furia que le consumía por dentro al ver cómo sus planes, aquellos que había tardado años en materializar, se desvanecían ante sus ojos, pero la ira le superaba, y sin tener otra opción, abandonó el teatro. Los periodistas comenzaron a hacerle preguntas al robot al tiempo que los camarógrafos les tomaban incontables fotos. Tras la presentación, la fabricación en masa del robot se llevó a cabo. Gracias a Luna y Cyranox, la policía hizo la investigación y apresó rápidamente al jefe y creador de la empresa.
En poco tiempo, Cyranox se integró perfectamente con el ser humano y su día a día. En las escuelas, se convirtió en el asistente educativo de cada maestro, dando una atención diferenciada a los alumnos y mejorando el proceso de enseñanza. En la medicina, asistieron a los doctores y ayudaron en la investigación y descubrimiento de nuevos medicamentos. En la vía, ofrecieron una mejor experiencia, realizando viajes seguros y respetando las leyes del tránsito. Con el adecuado uso de la tecnología y las inteligencias artificiales, Luna e Innovatics trabajaron para hacer de Tecnaria un mejor lugar para vivir.